En la noche de la fiesta de compromiso. Bajo los brillos cegadores de los candelabros del Gran Hotel Palacio en Madrid. Isabel Moreno se detuvo un instante en la puerta del salón de baile. El aire estaba cargado de perfumes caros y risas forzadas. Pero en su pecho ardía una furia contenida. Como un fuego lento que había cocinado durante años en el silencio de su alma. No era odio ciego lo que la impulsaba, sino el peso acumulado de traiciones que habían horadado su espíritu. Como gotas de agua erosionando una roca hasta romperla. Había llegado el momento. Con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Avanzó entre la multitud. Sintiendo como cada paso la acercaba al abismo de la verdad que nadie esperaba. Isabel. A los 35 años. Había construido una vida que desde fuera parecía sencilla y ordenada. Trabajaba como gerente de marketing en una agencia mediana de Barcelona. Vivía en un apartamento modesto en el barrio de Gracia. Y conducía un Seat León de 10 años que aún respondía fielmente. Para la mayoría. Era una mujer práctica. Sin grandes alardes. Pero con una estabilidad que muchos envidiarían. Su familia. Sin embargo, siempre la había visto como la sombra de su hermano menor. Javier. Para ellos, la familia era un lazo sagrado. Un refugio donde el amor debía ser incondicional. Pero Isabel había aprendido que en su hogar, ese amor venía con condiciones invisibles. Como las cláusulas ocultas en un contrato leonino. Todo había empezado a resquebrajarse en la cena familiar de Nochebuena del año anterior. En la casa de sus padres en el barrio de Salamanca. Madrid. La mesa estaba adornada con manteles bordados y platos tradicionales, jamón ibérico, gambas al ajillo y un pavo asado que olía a hogar. Su madre, Carmen, presidía con orgullo, sirviendo vino Rioja mientras su padre, Antonio, cortaba el jamón con precisión quirúrgica. Javier, el hijo pródigo, contaba anécdotas de su trabajo en finanzas, embelleciendo sus logros como un torero en la plaza. Isabel observaba en silencio, sonriendo cuando tocaba, interpretando el papel de la hija obediente y discreta que le habían asignado desde niña. Pero esa noche, algo se rompió dentro de ella cuando Carmen anunció. Con los ojos brillando, Javier acaba de comprar una mansión en La Moraleja por 1,5 millones de euros. Es un sueño hecho realidad. Los primos aplaudieron. Los tíos intercambiaron miradas de admiración. Y el bullicio creció. Isabel. Con la voz calmada pero temblando por dentro. Preguntó, ¿de dónde sacaste el dinero? ¿Javier? El silencio cayó como una losa. Y en ese instante, el dolor acumulado empezó a borbotear. Como un volcán que había estado dormido demasiado tiempo. Para entender el porqué de esa pregunta, hay que retroceder en el tiempo. A las raíces de una familia donde el favoritismo era como el aceite en una paella, invisible pero impregnando todo. Isabel era la mayor. La responsable. La que siempre cumplía, buenas notas en la universidad. Un trabajo estable en marketing. Decisiones prudentes. Javier. 3 años menor. Era el carismático. El que tomaba riesgos y siempre salía airoso. Como si la vida le debiera favores. Carmen lo adoraba con una devoción casi religiosa. Mi sol y mi luna. Solía decir. Mientras Antonio, más reservado, asentía en silencio, lanzando a veces a Isabel una mirada de lástima que solo avivaba su resentimiento. ¿De niña? Las diferencias eran sutiles. Javier tenía la bicicleta nueva. Sus logros se celebraban con llamadas a los abuelos, los de Isabel. Con un mero bien hecho.
Sus errores eran lecciones de vida, los de ella. Decepciones. Con los años. Esa dinámica se había endurecido como el cemento, convirtiéndose en una red de manipulaciones que asfixiaba a Isabel. Hacía 8 meses. Javier la había llamado en pánico. Necesitaba un coche nuevo. Un BMW deportivo que cambiaría su imagen profesional. Pero le faltaba dinero. Solo hasta que cobre la prima. 18.000 euros. 6 semanas como mucho. Prometió. Isabel transfirió el dinero esa misma tarde, vaciando casi todos sus ahorros de emergencia. 6 semanas se convirtieron en 2 meses. Luego en medio año. Sus mensajes recordatorios fueron respondidos con excusas. Luego con acusaciones de ser avara y obsesiva con el dinero. Y finalmente con silencio. En la cena de cumpleaños de su padre. Cuando lo mencionó, Carmen la cortó: está estableciéndose. Isabel. Tú puedes permitírtelo. No tienes hijos que mantener. El comentario dolió como una puñalada, recordándole su soltería no elegida. Pero tragó saliva. Aprendió pronto que confrontar solo la etiquetaba como difícil e ingrata. Como una mujer que no sabe su lugar en la familia. Según las tradiciones que aún pesaban en su círculo. Hubo más incidentes que alimentaron su herida interna. Las vacaciones familiares en la Costa Brava que la obligaron a pagar porque tú no tienes cargas. Las comparaciones constantes. Javier cerró otro gran trato. ¿Has pensado en ser más ambiciosa en tu trabajo? ¿Hija? Lo más revelador fue tras la muerte de su abuela Luisa. Una mujer fuerte que siempre vio en Isabel un reflejo de sí misma. Las aguas mansas son las más profundas. Le decía en sus tardes de café en Sevilla. Su testamento era claro: dividir su modesta herencia equitativamente entre los nietos. Pero la ejecución se complicó: papeles pendientes. Retrasos en transferencias. Javier recibió su parte meses antes. Mientras Isabel esperaba en vano. Cuando preguntaba, Carmen cambiaba de tema, Antonio murmuraba algo sobre el abogado, Javier alzaba las cejas. ¿Tanto necesitas el dinero? No lo necesitaba. Y ese era su secreto mejor guardado. Lo que su familia ignoraba era que Isabel no era la hija luchadora que creían. 5 años atrás. Había iniciado un negocio paralelo, Moreno Digital Marketing. Empezó con clientes pequeños. Pymes locales que necesitaban presencia online. Trabajando noches y fines de semana mientras mantenía su empleo. Creció poco a poco. Como una vid en tierra fértil, una campaña exitosa traía referencias. Luego clientes mayores. Contrató un equipo remoto, especializándose en transiciones digitales para negocios tradicionales. Un nicho que explotó con la pandemia. 2 años antes. Cerró un contrato con una cadena de restaurantes catalanes para renovar su imagen. El éxito fue rotundo, un 35% de aumento en ventas en 6 meses. Le ofrecieron participación en 2 locales nuevos. El Tapeo de Gracia y Jardines del Mar. Además de su tarifa. Aceptó, convirtiéndose en socia silenciosa. El año pasado. Creó un eslogan para una caja de ahorros que se viralizó, generando royalties constantes. Invirtió sabiamente. Con un asesor independiente. Para Nochebuena. Su empresa manejaba 2 millones en contratos. Su cartera de inversiones superaba los 350.000 euros. Los restaurantes daban beneficios sólidos. Era exitosa. Pero lo mantuvo oculto. Compartir éxitos solo los habría convertido en recursos para Javier. Como en el refrán, al hijo pródigo. Todo se le perdona. Guardó silencio, soportando consejos paternalistas sobre ahorro. Comentarios sobre su vida modesta y falta de ambición.
Observó cómo favorecían a Javier a su costa. Hasta que en esa cena de Nochebuena, el dique se rompió. ¿De dónde sacaste el dinero? ¿Javier? Repitió ante el mutismo. El río nervioso, del trabajo. Ya sabes cómo es el mundo de las finanzas. Lo sé. Respondió ella. Hice tu salario en inversiones élite. Incluso con bonos. Una mansión en La Moraleja requiere un gran anticipo e ingresos que lo sustenten. Carmen frunció el ceño. Isabel. No es el momento. Al contrario. Mamá. Dijo. Usando su nombre por primera vez. Es perfecto para hablar de la herencia de la abuela. Debió ser igual. Pero yo sigo esperando mientras Javier compra lujos. El salón se enfrió. Su prima Sofía, abogada familiar, miró su plato. Antonio evitó su mirada. Es complicado, balbuceó Carmen. Había inversiones que liquidar con cuidado. ¿Todas? Insistió Isabel. Mi mitad eran al menos 300.000 euros. Perfecto para un anticipo. ¿No? Javier enlojeció. Si tanto lo necesitas. No lo necesito. Cortó ella. Necesito honestidad y respeto. ¿Usaste mi herencia para tu casa? No. Mintió él, desviando la vista. Carmen intervino. Estás montando una escena. Hablémoslo en privado. Sí, dijo Isabel, levantándose. Javier siempre merece celebraciones. Aunque sea a mi costa. Salió al frío madrileño, temblando de adrenalina. Por primera vez. Había hablado. Y el terror se mezclaba con una liberación embriagadora. Esa noche, decidió acabar con el silencio. No más ser el felpudo familiar. Reunió pruebas, extractos del préstamo a Javier. Mensajes ignorados. Correos del testamento. Transferencias sospechosas de cuentas de la abuela a Javier. También documentó su éxito, contratos. Balances. Participaciones. No por aprobación, sino para contrarrestar mentiras. Sofía se convirtió en aliada inesperada. En un café. Confirmó, el testamento era claro. Pero tu madre lo ejecutó y tuvo acceso. Desvió fondos a Javier. ¿Por qué? Preguntó Isabel. Sabiendo la respuesta. Carmen siempre ha tenido un punto ciego con él. Y Javier está en problemas, malas inversiones. Deudas con prestamistas dudosos. Todo es fachada. El dolor se intensificó. Pero la rabia creció. Enterada por casualidad de la fiesta de compromiso de Javier en el palacio, no la invitaron. Vio la oportunidad. Todos estarían, familia. Amigos. Colegas del mundo financiero madrileño. Preparó meticulosamente, reunió con su abogada. Organizó una presentación irrefutable. Compró un vestido azul marino de diseño como armadura. Protegió sus activos. Cambiando cuentas y estructuras empresariales. La noche anterior. Un mensaje de Carmen, oí que vendrás. No montes escenas. Es el día de Javier. No respondió. El palacio rebosaba lujo, alfombras mullidas. Aromas a riqueza. Llegó tarde. Cuando la fiesta bullía. Javier. Con traje impecable. Rodeado de su novia Elena. Una rubia elegante. Parecía un rey. Sus padres aceptaban felicitaciones. Nadie la notó al principio.
Pidió agua en la barra. Cabeza clara. Antonio la vio, no sabíamos si vendrías. No me perdería el compromiso de mi hermano. Dijo. Carmen apareció. Tensa, ese vestido. Luce bien. Gracias. Carmen. La guió hacia Javier, apretando su brazo. Él fingió alegría. Isa. Felicidades. Dijo ella. Vives una vida encantada. Su tono lo alertó. El trabajo duro paga. ¿O robar lo ajeno? Replicó. El círculo se silenció. Isabel. Siseó Carmen. No aquí. ¿Entonces dónde? Alzó la voz. Para hablar de cómo robasteis mi herencia. El préstamo no devuelto. El favoritismo eterno. Activó un remoto, la pantalla mostró extractos. Mensajes. Correos. Mamá. Transferencia de 300.000 de la abuela. Usa bien. Isa no debe saber. No lo merece. El salón enmudeció. Mi pequeño negocio genera 2 millones al año. Tengo participaciones en restaurantes. Lo logré pese a vosotros. Estoy aquí por la verdad. Os demandaré por robo. Elena retrocedió horrorizada. Antonio palideció. Carmen espetó, ¿cómo osas humillar a tu hermano? ¿Qué habéis hecho por mí? Respondió. Salvo enseñarme que nunca bastaría. Se dirigió al público, perdón por interrumpir. Pero la verdad pesa más que las apariencias. Salió erguida. Sintiendo paz por primera vez. La secuela fue dura pero liberadora. La demanda avanzó rápido, Javier cedió. Devolviendo con intereses. Aunque lento. Socialmente. Vídeos circularon en círculos madrileños. Javier perdió el ascenso con el suegro de Elena. El compromiso se rompió. Carmen la ignoró. Antonio llamó una vez. Triste, ¿podemos superarlo? Solo con reconocimiento. Dijo. No volvió. Sofía y otros parientes la apoyaron, vimos el favoritismo. Pero callamos por paz. Profesionalmente. Floreció, expandió su empresa. Mudó a un piso mejor en Sarriá. Compró un híbrido ecológico. Construyó relaciones auténticas. Incluso salió con alguien respetuoso. 3 meses después. Email de Elena, gracias por revelarlo antes de casarme. Empiezo de cero en Valencia. Javier se mudó a Bilbao. Arruinado. Casa vendida. Carmen intentó manipular en su oficina, lágrimas. Acusaciones. Amenazas. Adelante. Dijo Isabel. No temo la verdad. ¿Se fue? Y el alivio fue total. 6 meses pos Nochebuena. En la fiesta de cumpleaños de la hija de Sofía. Antonio apareció solo. Carmen y yo nos separamos. Confesó. Lo que pasó me abrió los ojos. Debí protegerte. Lágrimas asomaron, no lo hiciste. Pero lo admites ahora. ¿Suficiente para intentarlo? Preguntó. Quizá. Dijo. Le contó de su negocio, él escuchó de verdad. No fue un final perfecto. Carmen siguió culpándola, Javier. Humillado por fuerza. Pero Isabel había reclamado su voz. Roto cadenas. En la fiesta. Alzando su copa. Brindó por sí misma, por la libertad ganada. No con drama vacío.
sino con el precio de elecciones dolorosas. Encontrando paz en su verdad.